bien, que estén llevando bien este aislamiento y que se estén cuidando mucho. Vamos a arrancar hoy seguimos con el texto de Berger y Lundman. Vamos a arrancar con la socialización secundaria. Acuérdense que habíamos visto que la socialización primaria tenía que ver con estos primeros vínculos, estas primeras relaciones con el otro, este otro que me mete, me incorpora en un mundo de relaciones sociales, que me va construyendo las representaciones sociales, la forma de ver el mundo, de concebir el mundo. Y que además, dice Berger y Lundman, está muy cargado lo afectivo, tiene mucha carga de afecto. Por lo tanto, después vamos a ver, cuando hay un choque entre lo que vamos a ver hoy, que es la socialización secundaria y la socialización primaria. Porque a veces, y esto lo dice Berger y Lundman, ahora vamos a ir leyendo algunos puntos del texto para que se les aclare un poco más, a veces no concuerda estos primeros aprendizajes, esta primera socialización, con lo que institucionalmente se va a crear y se va a construir en la socialización secundaria. Esto lo vamos a ver después. Primero vamos a meternos a ver un poquitito qué dice Berger y Lundman en relación a la socialización secundaria. Para esto, bueno, vamos a ir leyendo un poco el texto y vamos a ir explicando para ver si queda más o menos claro. Socialización secundaria, entonces, Berger y Lundman. Dice el texto, una de las cosas que dice el texto. Yo voy saltando así, más o menos para ir explicando lo que me parece más significativo, que quizás merezca alguna aportación o alguna referencia. Hay muchas Berger y Lundman, el texto de Berger y Lundman lo que tiene es que da muchos ejemplos, entonces los vamos a saltear un poquito, vamos a tomar algunos ejemplos para poder más o menos entender de qué se trata, pero bueno, no los voy a leer acá, después lo leen ustedes y lo analizan. La socialización secundaria, dice, es la internalización, o sea, este proceso de poder meternos para adentro, incorporar, entender, la internalización de submundos institucionales basados sobre instituciones. Y acá esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotras, cuando vamos a recibir a los chicos en educación inicial, somos los primeros que estamos llegando hacia el chico desde un lugar diferente a este mundo que tenía construido en su socialización primaria. Es el primer vínculo con las instituciones fuera de la institución familiar. Si bien el chico por ahí en el jardín iba al club o los nenes chiquitos, a veces los padres les llevan a natación, a fútbol, lo que sea, nuestro trabajo en lo que es la educación inicial, ¿sí? Tiene un grado muy alto de fuerza porque es una institución que en realidad esta institución formal, que es la escuela, está pautada, está construida siguiendo algunos lineamientos que tiene que incorporar y que tiene que trabajar y que tiene que aprender el chico, porque uno no va al jardín a jugar y chau. Hay algunas reglas, roles que debe incorporar dentro de esta socialización secundaria. Por supuesto que también, dice, el conocimiento relevante en general puede estar distribuido socialmente, por ejemplo, en forma de versiones basadas sobre la clase. Pero a lo que aquí nos referimos es a la distribución social del conocimiento especializado. Es esto que yo les decía, la educación formal, la escolaridad formal, está muy unida a un conocimiento especializado, que surge como resultado de la división del trabajo y cuyos portadores se definen institucionalmente. La socialización secundaria, voy y vengo, después voy un poquito más arriba, requiere la adquisición de vocabularios específicos, de roles específicos, lo que significa la internalización de campos semánticos, un vocabulario especial. No es el mismo vocabulario que se maneja en la casa que en la escuela. Tiene la maestra, tiene la preceptora del jardín, tiene los directivos, tiene una relación vincular con el otro diferente desde el vocabulario, desde la adquisición de nuevo vocabulario, porque uno no se refiere de la misma manera a una mamá, a un papá, a un tío, un hermano, un abuelo, que la manera de dirigirse
hacia un otro que cumple un rol en una institución determinada, una función en una institución determinada. Entonces el chico lo que va aprendiendo es esto. Fíjense que cuando uno tiene los chicos en el jardín, lo primero que le sale decirle a la seño es mamá, ¿no? Esta identificación con un rol de madre, del cual se han aprovechado muchos, porque en realidad tiene que ver con toda la historia de la escuela, si ustedes lo vieron, con toda la historia de la educación, porque las mujeres son las maestras, ¿no? Esta cuestión del rol materno dentro de la institución. Pero tengamos bien presente que nuestro rol en la escuela no es el de madre, sino el de educador, sino el de formador, y que tenemos un rol muy específico. Esto téngalo muy presente, porque a veces, y esto se los cuento como anécdota, me ha llegado una vez un caso de una chica que yo había sido alumna mía en el profesorado, que me la encuentro trabajando en una escuela. Yo estaba parada en la puerta del profesorado, en el Vera, en el Tupac, en realidad, en el jardín del Tupac. Y esta chica me cuenta lo terrible que ella pensó que iba a ser hermoso un trabajo en esa escuela, con un prestigio como lo es el jardín del Tupac, y donde la maestra y la directora, ya estaba haciendo una suplencia, le propone que nada más juegue con los chicos, que no te preocupes, no planifiques, no hagas nada. Bueno, este no es nuestro rol institucional en la socialización secundaria. Nosotros tenemos un rol muy, muy importante dentro de esta socialización. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. Volvemos un poquito al texto. Entonces, habla de la internalización de campos semánticos, de un vocabulario específico que se adquiere dentro de esta institución, que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional. Al mismo tiempo, también se adquieren comprensiones tácitas. ¿Qué quiere decir comprensiones tácitas? Yo estoy trabajando con un chico en el jardín y lo que estoy tratando de hacer es que, por ejemplo, trabajar la temporalidad, el antes y después, ayer, hoy, mañana. Esto es lo que se muestra, esto es lo que se ve, pero además de eso, yo estoy enseñando otras cuestiones y otras interpretaciones que tienen que ver con otras cuestiones, no solamente del conocimiento específico que le estoy dando, sino de la forma de referirse al otro, de el esperar a que el compañerito termine, de no tener este juguete para mí sola, porque en realidad lo que aprendemos son otras cuestiones, que no somos. El nene va al jardín pensando que es el centro del universo, y ahí se encuentra con compañeros que también son el centro del universo. Entonces lo que estamos enseñando es no solamente la relación temporal de hoy, ayer, mañana, sino la espera, el momento para intervenir, de qué manera yo me acerco al otro, de qué manera yo le muestro al otro, de qué manera el otro me tiene que responder, no me puede revolear el autito por la cabeza, no me puede pegar si quiere lo que yo tengo. Entonces, lo que estamos enseñando dentro de esta institución, ¿sí?, es, además del contenido específico que tiene que ver con los conocimientos que están estipulados por el diseño y por el diseño curricular y además por nuestra planificación, además estoy enseñando otras cosas que no son, que no tienen que ver con el contenido, sino que tienen que ver con esta relación de roles, lo que es un compañero, lo que significa una maestra, lo que significa el otro. ¿Se entiende? Hay cuestiones que no están dichas, que están en forma tácita, que están acalladas, pero que también se están poniendo en juego en esta inscripción en una socialización secundaria. Dice, los submundos internalizados en la socialización secundaria son generalmente realidades parciales que contrastan con el mundo de base, adquirido en la socialización primaria. ¿Qué quiere decir este contraste? Esto que yo les decía. A ver, en mi casa yo soy el más chiquito, yo soy el rey de la casa, yo grito y lloro y pataleo y mi mamá me da lo que yo quiero. Acá en la escuela no. En la escuela se aprende otras cosas. Se aprende otra realidad que a veces, por eso lo íbamos a ver, a veces chocan con estas realidades internalizadas en estos submundos de base. El carácter de la socialización secundaria depende del estatus del cuerpo de conocimiento del que se trate dentro del universo simbólico del conjunto. A ver, cuando hablamos de socialización secundaria no estamos solamente hablando de nivel inicial. Estamos hablando que cuando
lo que implica la socialización secundaria es que hay un estatus. Yo, para pasar a la primaria, tengo que haber atravesado este jardín y este nivel inicial. Tengo que haber aprendido determinadas cuestiones. ¿Qué me da la pauta y qué me hace el pase a una secundaria? Se supone que hay determinados saberes y conocimientos en esta institución secundaria que es diferente a la inicial, ¿sí? Pero que tengo que incorporar y tengo que aprender y tengo que poder internalizar para poder pasar a lo que es la escuela secundaria. Y así en todos los niveles, donde lo que se está planteando es un cuerpo, un estatus de un cuerpo que se va adquiriendo en esta socialización secundaria. Los procesos formales de la socialización secundaria se determinan por su problema fundamental. Siempre presupone un proceso previo de socialización primaria. O sea, que debe tratar con un yo formado, esto es importante, ahora vamos a ver por qué, con anterioridad y con un mundo ya internalizado. No puede construir la realidad subjetiva in nihilo, o sea, en la nada. Esto presenta un problema, porque la realidad ya internalizada tiende a persistir. Cualquiera que sean los nuevos contenidos que ahora haya que internalizar, deben, en cierta manera, superponerse a esa realidad ya presente. Existe, pues, un problema de coherencia entre las internalizaciones originales y las nuevas, problemas que pueden resultar más o menos arduos de resolver en los diferentes casos. Fíjense, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué están diciendo los autores? Todo bien si la socialización primaria viene de la mano, la socialización secundaria, perdón, se trae de la mano a esta socialización primaria. Por ejemplo, si yo en el jardín pretendo, o sea, mi trabajo es enseñar a esperar, el respeto, el pedir por favor, el pedir permiso, ¿no? Se supone que es mucho más fácil si en la socialización primaria el chico ya viene con estos aprendizajes. En casa se pide permiso, en casa se pide perdón, en casa y les pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo práctico. Me ha pasado de ver en el colectivo a una mamá con su nene chiquitito, donde estaban comiendo algo y tomando algo, terminan de comer y lo tiran, o adentro, tiran el papel en el piso o la latita por la ventana. Fíjense, ¿qué le estoy enseñando yo a mi nene en mi socialización primaria? Que esto es parte de la normalidad, que esto está bien y esto se hace así. Cuando yo voy al jardín y le digo al nene, no, el papel no se tira en el piso, anda a tirarlo al tacho de basura. Y esto tiene que ver con este conocimiento tácito, esto que uno enseña en esta socialización secundaria, porque este salón es de todos y no puede estar todo tirado y todo sucio. Estoy chocando contra algo que se aprendió previamente. Y no solo eso, me estoy metiendo con una cuestión afectiva, porque si mi mamá, que es mi referente yoico, es el que me conforma como yo en esta mirada especular, en esta relación de identificación con estos seres importantísimos y afectivos de la socialización primaria, hace esto, y para mí, si ella lo hace, está bien, ¿por qué la maestra me va a decir que yo no lo tengo que hacer o que lo que hice está mal? Fíjense cómo esto choca, esta socialización secundaria, con esta primaria interpretación que va construyendo su yo y que para el chico es absolutamente normal. ¿Se entiende? Ahí que se genera un gran conflicto. Por ejemplo, en la socialización secundaria las limitaciones biológicas se vuelven cada vez menos importantes en las secuencias del aprendizaje, en el cual ahora llega a establecerse en términos de las propiedades intrínsecas del conocimiento que ha de adquirirse, o sea, en términos de estructura fundacional de este conocimiento. ¿Qué está diciendo? Bueno, a ver, cuando yo enseño en la socialización secundaria, cuestiones biológicas, a ver, ¿qué tiene que ver con cuestiones biológicas? Si es un nene de salita de 3, o es un nene de salita de 4, para la escuela esto no es un problema. O si el nene de salita de 3 todavía no ha adquirido determinados conocimientos, para la escuela no es un problema, porque en realidad el trabajo del rol docente es ver cuáles son sus conocimientos previos.
Entonces uno trabaja con eso y lo puede manejar. Esto no genera un problema en sí para el docente. Sí el otro, el que les dije antes. ¿Por qué? Porque uno va secuenciando y habla de estas secuencias de aprendizaje que dice que pueden también manejarse según los intereses creados de quienes administran el cuerpo de conocimiento. O sea, uno como docente va trabajando con esto y esto no genera un inconveniente en la socialización secundaria. En la socialización primaria, el niño no aprende a sus otros significantes como funcionarios institucionales, sino como mediadores de la realidad de todo cuerpo. El niño internaliza el mundo de sus padres como el mundo y no como perteneciente a un contexto institucional específico. A ver, el nene cree que el mundo es su primer mundo, esto que tiene que ver con sus primeros afectos, con su socialización primaria. Esta es la institución, no hay otras normas, no hay otras. Y acá me detengo y pongo un ejemplo que no es de inicial precisamente, que era un nene de primaria, pero me parece que sirve de ejemplo. Hace un año ya atrás, yo estaba en el banco y estaba sentada esperando que me atiendan. Y al lado mío había una señora con su hijo, el nene tendría 9, 10 años. Y el nene le dice, ma, mira, ahí está la seño tal, no sé si era la vicedirectora, no sé, de la escuela. La mamá le dice, ah, ¿esa es? Sí, el nene contento, ¿no? Mostrándole a la maestra. Le dice, esa la voy a cagar a palo. ¿Por qué? Le dice el nene. Esa hija de puta va a ver, ya va a cobrar. Fíjense que el nene, cuando miraba a su mamá, yo me detuve, ¿no? En mirar la reacción de este nene ante las palabras de su mamá, que uno puede decir, es terrible lo que está diciendo esta mujer, vaya a saber por qué le tenía bronca a la maestra. Más allá de querer correr, ¿no? Cuando se fue la maestra que la saludó a ella y al nene muy atentamente, tenía ganas de correrla y decirle, cuídese porque la quieren cagar a palo. Yo me detuve a mirar la cara del nene, la expresión de su carita. Cuando la madre hablaba, lo que yo notaba en la cara del nene era admiración por esta madre que le estaba diciendo esto. Se notaba una cierta admiración por lo que esta madre estaba diciendo. Y fíjense qué cosa, ¿no? Porque uno puede decir, va a ver, lo que estaba diciendo es terrible. Pero lo decía su mamá. Lo decía su mamá y la mamá, para este chico, evidentemente representaba todo un saber y además una fortaleza, porque la miraba como diciendo, wow, qué valiente, ¿no? Entonces, evidentemente, en su socialización primaria, este nene tenía el concepto de valentía, tenía el concepto de respeto, tenía el concepto de cuestionamiento o de forma de dirigirse al otro, muy arraigado, que uno puede decir, wow, es terrible, porque en realidad le está diciendo que cualquiera puede ir a pegarle a una maestra o cualquier persona porque uno no está de acuerdo. ¿Qué le está enseñando esta mamá a su nene con ese ejemplo? Bueno, no importa qué, es la socialización primaria de este chico. Y está cargada de afecto. Yo les digo, la mirada que el nene tenía era de cariño, de amor, de afecto y además de admiración hacia esta madre. Cuando yo les digo, a veces la socialización primaria no va de la mano con la socialización secundaria y cuesta mucho arreglar determinadas cosas, me refiero a esto también, ¿no? Cómo uno enseñarle determinadas cuestiones que chocan contra esto primero que se está enseñando. Me parece terrible, pero me parece un gran trabajo docente que a veces nos cuesta muchísimo porque están estas representaciones tan arraigadas y con tanta carga afectiva que es muy difícil correrlo de ese lugar o correr al sujeto de ese lugar para enseñar otras cuestiones. Algunas de las crisis que se producen después de la socialización primaria se deben realmente al reconocimiento de que el mundo de sus propios padres no es el único mundo que existe. ¿Se entiende? Para los chicos, este mundo primero, de socialización primaria, de sus padres, es el único. Cuando entra en una institución, choca con la realidad de pensar que hay otros mundos posibles y otras realidades, otra forma de vincularse, otros roles, otra forma de solucionar dificultades.
sino al reconocimiento de que el mundo de esos propios padres no es el único mundo que existe, sino el que tiene una ubicación social muy específica, quizás hasta con una connotación peyorativa. En la socialización secundaria suele aprenderse el contexto institucional. Con todo, el hijo habla de un ejemplo de los hijos del campesino, que de repente cuando van a la escuela, pone ese ejemplo, ¿no? Cuando los chicos van a la escuela, se encuentran con que sus padres, dentro de una estructura, y después lo vamos a ver con Bourdieu, dentro de la estructura social, imaginada, este mundo imaginario como el mejor en esta socialización primaria, cuando el chico entra a una institución, a aprender a leer, a aprender a escribir, a aprender a contar, y se da cuenta que los padres no saben, esto genera una gran crisis también en el sujeto. Cuando uno le muestra a un chico, volvemos al ejemplo anterior, que esta forma de relacionarse, que tiene en el caso del ejemplo de la madre, no está copada, o sea, no es la forma de relacionarse, realmente socialmente no está bien, acá se genera una gran crisis para el sujeto. Los maestros no tienen por qué construir otros significantes en ningún sentido de la palabra. Son funcionarios institucionales con la tarea formal de transmitir conocimiento específico. Los roles de la socialización secundaria comportan un alto grado de anonimato. Y acá vamos a explicar esto. Vale decir, se separa fácilmente de los individuos que lo desempeñan. No sé si se entiende más o menos hasta acá. A ver, la tarea formal, son funcionarios institucionales con la tarea formal de transmitir conocimiento específico. Los roles de la socialización secundaria comportan un alto grado de anonimato, vale decir, se separan fácilmente los individuos que lo desempeñan. Y acá hay una cuestión. Cuando dijimos que la socialización primaria está muy cargada de lo afectivo, a ver, madre, padre, abuelos, tíos, son únicos. Maestros, profesores, hay muchos. ¿Esto qué quiere decir? Que el rol del docente, en realidad, es un rol que es muy específico. Si bien uno le pone como docente, porque si no, no habría aprendizaje posible, una fuerza importante, afectiva, para que el sujeto aprenda. Y pensémonos nosotros, porque esto también, ¿no? El profesorado es una institución de socialización secundaria. A ver, trato de poner toda mi carga afectiva hacia ustedes, que puedan entender, que me puedan conocer, que puedan elaborar determinados conocimientos. Daría lo mismo que esté yo en este rol que cualquier otro docente que sepa de la materia y que venga a darles esta materia a ustedes. ¿Por qué? Porque esto ya no tiene que ver con algo fundamental para el sujeto. Lo fundamental en una socialización secundaria es que haya alguien que transmita determinado conocimiento. En este caso, una profesora o un profesor de psicología social institucional. Da lo mismo que sea yo o que sea cualquier otro colega. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acá el rol determinado que estoy marcando yo tiene que ver puramente con lo institucional, lo formal, y ustedes van a ver que tienen los chicos en salita de 3, les toca a ustedes, pero quizás el año que viene les toca salita de 4. Bueno, ahora se sigue, porque hablamos de este texto más viejito, ¿no? Pero estamos hablando de una continuidad pedagógica donde todo esto se tuvo en cuenta, entonces por lo general se trata inicial en primaria de seguir algún recorrido en relación al aprendizaje del sujeto, entonces por lo general a veces las maestras también van pasando de sala o van pasando de grado, pero no es así siempre, porque si de repente les toca tomar una suplencia o, qué sé yo, renunció la profesora, tomó un cargo de mayor jerarquía, que estén ustedes o que esté la otra, en realidad estamos cumpliendo una función determinada donde, si bien uno le pone un monto de afecto, no es fundamental al trabajo docente. Sí, es fundamental la carga de afecto. No estoy diciendo que no, o sea, me estoy contradiciendo, pero en realidad, digo, este monto de afecto parte del humano y de lo que cada uno pueda poner al desempeño de su trabajo. Pero en realidad mi
rol hoy acá como profesora de psicología social institucional lo puedo estar cumpliendo yo como cualquier otro docente. ¿Se entiende? Que sepa de la materia. Entonces, el mismo conocimiento, o sea, mientras tenga el mismo conocimiento, que es lo que dice acá, que enseña un maestro, en tanto puede enseñarlo otro. Puedo ser yo o puede ser otro. Esta formalidad y este anonimato se vinculan, por supuesto, al carácter afectivo de las relaciones sociales en la socialización secundaria. Como quiera que sea, su consecuencia más importante consiste en atribuir al contenido de lo que se aprende en la socialización secundaria una inevitabilidad subjetiva mucho menor que la que poseen los contenidos en la socialización primaria. Entonces, es esto que yo les decía, si bien yo trato en mi rol de profesora a ustedes poner un monto afectivo, poner en juego el afecto para que ustedes puedan aprender, lo mismo ustedes lo van a hacer en sus roles docentes en inicial, el mismo rol que implica, está unido, está junto a un proceso de continuidad, de conocimiento, de adquisición de conocimientos formales, da lo mismo que sea uno que sea el otro. No es lo mismo que este afecto que se pone en la socialización primaria, porque en realidad después uno en la adolescencia cuestionará o no, o hará terapia en relación a qué le pasó en su socialización primaria. En realidad esto nos marca para siempre. Un docente también puede marcar para siempre, pero desde otro lugar, ¿sí? Esto también es importante que uno lo reconozca, porque muchas veces después lo vamos a ver cuando veamos estos conflictos que se generan entre la socialización primaria y la secundaria. Pero en realidad la marca que deja un docente a veces es muy grande en un alumno, para bien y para mal. Bueno, a ver si avanzamos un poquitito más. Se necesitan fuertes impactos biográficos para poder desintegrar la realidad masiva internalizada por la primera infancia. Pero estos pueden ser muchos menores para poder destruir las realidades internalizadas más tarde. Además, resulta relativamente fácil dejar a un lado la realidad de las internalizaciones secundarias. El niño vive de buen o mal grado en el mundo tal como lo definen sus padres, pero puede dar la espalda con alegría al mundo de la aritmética, no bien abandona la sesión de clase. Digamos, acá lo está pegando al contenido. Yo, me puede doler más o menos, ¿no? O puede estar más o menos marcado por esta socialización que a todos nos afecta y a todos nos marca, la socialización primaria, pero yo realmente, si aprendí matemática o no, si el docente me lo explicó bien, si odio las matemáticas o no odio las matemáticas, realmente no hace a mi vida cotidiana. De última, no me dediqué a estudiar matemática, porque la verdad es que los docentes que tuve no me llegaron, porque nadie me enseñó a querer la matemática o a entender la matemática. Por lo tanto, lo que decido es, no marca mi vida, marca quizás mi elección futura. No elegí estudiar matemática. ¿Se entiende? Hasta ahí llega ese monto. Después vamos a ver otro lugar del docente que se planteó mucho después. Ya les digo, este texto es bastante viejito, pero me parece que es fundamental para poder entender estos vínculos primarios y secundarios. El acento de realidad de conocimiento internalizado en la socialización primaria se da casi automáticamente, ¿sí? El vínculo, el aprendizaje en la socialización primaria es automático. No soy consciente de que lo estoy recibiendo. En la socialización secundaria debe ser reforzado por técnicas pedagógicas específicas, debe hacérselo sentir al individuo como algo familiar. Esta palabra resulta sugerente porque la realidad original de la niñez es el hogar y se plantea por sí sola. En cuanto tal, inevitablemente, y por así decir, naturalmente. En comparación con ella, todas las realidades posteriores son artificiales. Para el chico, lo natural, entre comillas, ¿no? Pero lo natural, algo del orden de la normalidad, tiene que ver con sus primeros vínculos. Lo demás es posterior, lo demás es artificial, lo demás puede variar y no impacta, ¿sí?, directamente de la misma manera que esta socialización primaria. Bueno, acá pone ejemplos.
vamos a avanzar un chiquito más, a ver si hay algo más que me queda, porque después quiero sí que en las próximas clases nos metamos con algo más del texto. Y lo que vamos a hacer después es relacionarlo más adelante con esto que estuvimos viendo, relacionar las representaciones sociales y el sentido común. Bueno, nada, leo un último párrafo para no ser tan densa y tan pesada. Espero que más o menos hasta acá se haya entendido este texto. La distribución institucionalizada de tareas entre la socialización primaria y la secundaria varían de acuerdo con la complejidad de la distribución social del conocimiento. En tanto resulta relativamente sencilla, el mismo organismo institucional puede pasar de la socialización primaria a la secundaria, que es lo que le decía antes. Si hay una continuidad, si yo a mi hijo en mi casa le enseño a pedir por favor, a respetar los tiempos, a esperar, cuando entra en la socialización secundaria el choque no va a ser tan grande porque hay una continuidad. Entonces no es tan complicada esta continuidad. En tanto resulta relativamente sencilla, el mismo organismo institucional puede pasar de la socialización primaria a la secundaria y realizar en gran medida la segunda. En los casos de gran complejidad, que con esto vamos a trabajar y se los advierto desde ahora, porque creo que esto es lo más complejo del rol docente, porque nos vamos a encontrar con que a veces se choca muy de lleno con la socialización primaria y el trabajo es muy fuerte. Y les pongo el ejemplo de la ESI. La ESI a veces es un choque importante entre lo que es la socialización primaria y la secundaria. Tendrán que crearse organismos especializados en la socialización secundaria, con un plantel exclusivo y especialmente adiestrado para las tareas educativas de las que se trate. Dejo acá. Espero que me hayan entendido más o menos lo que quise transmitir y la lectura del texto. La próxima vamos a meternos con estas transformaciones de la realidad subjetiva, que es el punto y mantenimiento y transformación de la realidad subjetiva, que es lo que sigue después en el texto. Y vamos a ir pensando y analizando esto que les estoy diciendo y esto que dice el texto con los textos anteriores que estuvimos viendo y con el trabajo que estuvimos haciendo en relación a las representaciones y al sentido común. Espero que se haya entendido. Les mando un beso muy grande y cuídense muchísimo. Nos vemos prontito. Chau, chau.